Vamos a hablar, hablando de precios, a ver cómo anda la Argentina, cómo anda el campo, porque también nos interesa saber, con este tema del dólar soja, con el tema, un amigo que la tiene muy clara, ¿eh? Y le quiero preguntar también, ahora que viene de la presentación del directorio legislativo, de muchos años, 1997 yo hablaba del directorio legislativo, que es una herramienta para los diputados y para también los periodistas acreditados. Ya lo tengo en línea a Carlos Alberto Castellani, que fue diputado nacional, que fue presidente de la UCD, que es un empresario exitoso, con Apache, con su empresa, con una marca registrada a nivel internacional, en distintos mercados. Y le quiero preguntar, primero saludarlo, ¿cómo anda, Carlos? Hola Juan Carlos, un placer saludarte. Bien, Bueno, en la lucha como siempre, bueno, andando. Carlos, te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo toda esta situación del dólar soja, de lo que está haciendo Sergio Massa? Yo dije al principio del programa que por lo menos logró la paz social. Ahora, en la economía, Ajá. bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, guste o no guste. Pero ¿cuál es tu mirada desde tu experiencia legislativa, desde tu experiencia como empresario? Mirá, la verdad que, como dijiste, yo fui presidente de la OCDE, diputado por la OCDE, el único acá de Santa Fe. Massa era de la OCDE, creo que tiene ideas que van parecidas a las nuestras, lo que pasa que después deambuló políticamente por distintos lugares, creo que en el fondo este, piensa que el campo es un sector importante, trató de conquistarlo no con amenazas como muchos hacían, sino con una mejora en el precio, que hay que tener en cuenta que el campo tiene el 35% de retenciones y después que le pagan por un tipo de cambio que en otros países es el tipo de cambio del dólar real, ya sea en Estados Unidos, en Uruguay, en Bolivia, en Paraguay, ¿no? Y Argentina no. Entonces mejoró el tipo de cambio y consiguió por lo menos que el Banco Central renaciera un poco, estaba fundido totalmente, ¿no? Y ahora tiene unos cuantos dólares, ahora hay que administrarlo, él tiene, es un superministro, tiene también agricultura, tiene industria y economía. El gobierno estaba agobiado totalmente y entonces creo que era una salida que tenía y tenía que apoyarlo. Él exigió que lo nombren también a Rubinstein, que creo que tiene ideas parecidas. Pero bueno, eso en un contexto donde además eligió a Estados Unidos también, que bueno, sabemos que Occidente y Estados Unidos es lo que marca el rumbo internacional, a buscar algunas alianzas, hablar del Fondo Monetario, que yo decía siempre en un micro que tenía, que había que, con el fondo no había otra salida que arreglar. Después hay que hacer bien las cosas, hay que gastar menos de lo que se recauda. Pérdida seguramente tendrá una cuestión limitada en eso, me parece que hizo una actuación interesante, pero bueno, la inflación es del 7%, vamos a llegar al 100%, Sí, sí, lo dije, sí. y en otros ámbitos del gobierno, el propio presidente creo que erró de nuevo, pero feo, y comparar la inflación de Estados Unidos con la Argentina. Porque claro, es una cuenta del 1%, ahora estaban en el 10%, pero están en un dígito y alguito, ¿no es cierto? Todos los países del mundo a veces tienen 3%, 1%, 7%. Son muy pocos los que estábamos en dos dígitos y ahora en tres, casi exclusivamente. Y entonces decía que, por supuesto, Argentina si está en el 100%, cuando hacía la cuenta del 1 al 10 le daba una inflación mayor. Me parece que ahí están buscando no de arreglar las cosas, sino de sacar excusas. Como siempre, ¿no? No importa tanto cómo le va al país, sino cómo pueden explicar que la situación, la culpa es de otros. Y bueno, me parece que están muchos en esa línea. Me parece que Massa la tiene bastante más clara, hay que ver hasta dónde le permiten hacer. De por sí el campo vendió más de 5.000 millones de dólares y el Banco Central, que estaba fundido totalmente, hoy tiene más de 1.000 y pico millones de dólares. Pero bueno, hay que ver cómo sigue. Argentina es imprevista, es inestable, es inflacionaria,
hemos decaído durante muchos años y estábamos en un terreno muy difícil. Falta todavía un año y pico para las elecciones. Y bueno, esto me parece que es un poquito de aire en una buena dirección parcial que le ha dado el ministro de Economía. Esa es mi impresión, Juan Carlos. Bueno, Carlos, Bravo. vos sabés que se retiró un grande del tenis, que es el suizo Roger Federer. Sí, 310 semanas como número uno, 1500 qué partidos, bárbaro. 20 Sí, Grand Slam, o sea, un sí. tipo sagrado para cualquier hombre de a pie o mujer o señora que ha visto Sí. este grande. Bueno, Carlos Alberto Castellani es un grande en la UCD. Ah, Fue el Roger Federer en la UCD. por Y acá tengo al lado mío otro prócer de la UCD, que es el doctor Gustavo Varela, que fue un militante, que fue un tipo realmente sí, que he sí. conocido, así como de Carlos Castellani, me hablaba muy bien, Bueno, Alberto Natale, Marcelo Muñagurra, tipos que lo conocieron, y dicen, no, Carlos fue un bueno. muy buen diputado nacional. Gustavo Le Varela agradezco mucho. te quiere justamente preguntar a un grande. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bueno, ¿cómo está, Qué buen amigo deseo. Varela? ¿Cómo andás? Y Bien, nosotros que bien, bien, bien. Bueno, estuvimos otros tiempos. defendiendo, sí, y nosotros solamente que estuvimos defendiendo esa palabra liberal en épocas en que no estaba bien vista En como época ahora, que no ¿no? estaba de Ahora está moda, más fácil. exacto, que no estaba de Bueno, moda. pero estamos muy convencidos, Bueno, siempre. Bueno. Carlos, yo quisiera reflexionar con vos lo siguiente, ¿no? A nosotros nos enseñaron, pese a que no somos economistas, digamos, que hay tres maneras de financiar un déficit. O con Ujú. impuestos, lo cual en Sí, Argentina es inviable ya, es ya sí, sobresaturado. sí, Con sí. endeudamiento, Pero, también, y sí, tanto interno como externo, digamos, sí, todas las casillas llenas, sí, o con emisión monetaria. La correcto. emisión monetaria es casi por definición, y aunque puede haber algo de la expectativa, pero es inflacionaria. Correcto. Lo cual sabemos, y esto que opera a modo de una licuadora de deudas. Y en realidad el Estado Nacional, que tiene una buena parte de su presupuesto asignada como gastos corrientes al pago de salarios y de jubilaciones y de beneficios previsionales, podría de esta manera, con el ajuste inflacionario que se está haciendo, ir mitigando Ujú. los efectos del déficit, como en su momento fue la hiperinflación. Es Claro. decir, el Estado licúa su deuda diaria, y por eso había sueldos de 20 o de 30 dólares en la economía argentina en su momento. Sí, sí, sí. Yo creo lo siguiente, y me gustaría conocer tu punto de vista, que es el de alguien que, además de estar en la decisión política, conoce el marco de lo que es la decisión empresarial. Sí. ¿Qué expectativa te genera a vos el mantenimiento de este esquema en el cual evidentemente Massa se ha inclinado por la inflación? Se ha inclinado por, bueno, que el recorte va a ser mínimo y que en todo caso el recorte va a venir por el lado de la inflación, que digamos, en términos reales, va a reducir el déficit. Mira, yo creo que la inflación es el peor de los flagelos. Yo me hago un país donde alguien que lo va a conducir tiene que ser como cuando una persona, una familia, una empresa se sabe que gastar más de lo que se recauda nunca llega a un puerto, como dijiste Ujú. vos, o te endeudás o buscas un préstamo o de alguna forma, bueno, si no te acomodas a eso, en el caso de un país tenés que emitir y eso te produce una inflación que es desmedida, ¿no es cierto? Uno tiene que administrarse bien. Y eso es lo primero que tiene que hacer un país. Nosotros hablábamos de estabilidad económica, política y digamos, de justicia. Y la estabilidad económica es uno de los pilares principales. Nuestros abuelos hablaban de trabajo y ahorro. Cada persona quiere ahorrar algo. Algunos
más, otros menos, pero uno se siente satisfecho si tiene un trabajo y tiene un ahorro. Y para tener un trabajo hay que tener una moneda que sea sana, que valga. Y entonces uno puede endeudarse, pero teniendo, digamos, un criterio de cómo va a desarrollar sus recursos para poder ir abonando esa deuda, para poder hacer que la gente emprendedora de la actividad privada, desarrollar una actividad privada que genere trabajo genuino, que haga que haya 5 activos, digamos, trabajando para un jubilado, y no al revés, a veces, o en forma parcial, porque la deuda que muchas veces se tiene para pagar jubilaciones no es descomunal, ¿no es cierto?, con la gente que aporta, porque hay mucha gente que trabaja pero que no está, que las empresas no quieren, cierran antes de ponerlo en blanco, por ejemplo, porque a veces no pueden pagar todo lo que les exige el gobierno, entre impuestos. Y los juicios laborales, Carlos, y que es los otro juicios problema. laborales y todo eso. Entonces, es sencillo, ¿no? Yo creo que no hay mucho que hacer, sino hacer una buena administración desde arriba, ¿no? Y bueno, y tener el criterio de sentido común y avanzar en el mundo y generar emprendedores, que en la Argentina los hay, y digamos, somos el cuarto o el quinto país de emprendedores en el mundo, pero a los 3, 4 años del emprendimiento crece el 50% por lo menos. Entonces, que haya muchos emprendedores, menos presión impositiva, para que sea el éxito, esté a la vuelta de la esquina el negocio. El hombre tiene virtudes y defectos, tiene también una sana ambición para crecer, como en el mundo, como en todo el mundo, y bueno, Argentina necesita eso. Pero acá creemos que los que tienen porque le sacan a los que no tienen, que eso es un pecado, tener éxito, y bueno, todos esos pensamientos realmente nos han gobernado durante mucho tiempo, y no es bueno, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, que se elija, como va a decir, si Massa no elige combatir la inflación, es un error totalmente. Ha elegido darle un precio para que pueda salir del paso en estos momentos, digamos, como dije, el Banco Central, pero hay que ver la política de fondo que se encara y si realmente van a hacer una tasa de inflación. Subió la tasa el Banco Central por 9ª vez ya. Sí, por supuesto, subió porque muchos sacaban crédito porque estaba a la mitad de lo que estaba la inflación, entonces era otro gasto más. Yo creo que, como en todos los países, el interés tiene que estar un puntito arriba de lo que es la inflación, pero que tenga que ver una inflación de 6, 7, 10%, qué sé yo, y la tasa de interés en ese orden. Porque ahora vos pensás, Carlos, si vos lo pones al 80, al 100% sí, de la inflación, es terrible. Los intereses es terrible. ¿Vos pensás que para los nuevos aires que se vengan, digamos, dentro de un año, cuando haya elecciones, haya un nuevo gobierno, tiene que haber a lo mejor un terráneo que hablaba argentino pero pensaba en inglés, o un Domingo Cavallo que tenía una visión muy amplia de la economía? ¿Qué es lo que tiene que pasar en la Argentina en una etapa que puede venir una recesión o una estanflación, que están todos muy preocupados? Bueno, sí, los estados cambian según uno imprima un andar. La gente se levanta todos los días, la vida continúa, pero hay que encontrar el camino de la serenidad y de la estabilidad, como te digo. Hay muchos, Cavallo hizo una tarea muy buena en su momento, Sorruil lo hizo cuando estaba Alfonsín, que había Juan Vital casi la Sorruil, sí. hiperinflación. Sí, sí. Pero bueno, no es una persona, hay muchos que solamente podrían hacerlo, pero hace falta un equipo de gobierno que piense en eso, que piense Claro. realmente que el Estado está fundamentalmente para brindar justicia, salud en parte, educación en parte, ¿no es cierto? Pero que la economía, que la deje, que no meta, digamos, no se meta tanto en la economía, que la deje a la actividad privada, a la libertad, que ahí es donde realmente se generan los puestos de trabajo reales, que paguen impuestos para que el gobierno se pueda sostener y pues entonces pueda tener una buena salud, una buena educación, una buena seguridad y justicia. La seguridad y justicia es indelegable y no lo pueden hacer. Y a veces
esta inestabilidad mancha también a todo el tema de justicia y seguridad. Bueno, que acá en Santa Fe, en Rosario, los narcotráficos muchas veces con el dinero arrasan con todo, Claro. inclusive muchas veces a gente que tienen un trabajo honesto pero que no les alcanza en la casa y que se dedican a una actividad que si no nunca hubieran pensado en hacerla, ¿no? Carlos, ¿por qué Entonces, pensás que el Congreso no funciona? Yo decía hace un rato que hubo 6 sesiones y uno se traslada en el tiempo, recién vengo de directorio legislativo bueno, y hablábamos de que bajó la calidad legislativa de los legisladores. Y si uno hace una comparación, el tiempo que estuviste vos y el tiempo que tenemos ahora, bueno, hay realmente disparadores que uno a veces no los puede comprender. Pero ¿por qué vos pensás que esto ocurre en la Argentina? Y dijiste educación, y me quedo pensando. y bueno, la educación es uno de los pilares fundamentales. Obviamente Argentina tuvo una gran educación, venían a estudiar acá este, gente de distintos países de Latinoamérica, era de excelencia. Hoy por hoy está desgastada como todo. La economía es vital, el andar de una actividad económica también, digamos, y eso genera que todas las otras actividades se potencien. El Congreso, evidentemente, bueno, la política hoy tiene privilegios, muchos quieren ser y están, pero realmente deja mucho que desear. Muchos discuten la política, discuten la democracia, pero no es que hay que cambiarla como muchos quieren también cambiarla para permanecer después en el poder. A veces son tramposos en eso, ¿no? Porque dicen yo quiero la democracia, pero después cuando pueden meterle mano a la justicia tratan de someterla o de cambiar las reglas de juego de los periodos de gobierno, como ha pasado en otros países, que había 4 años y una reelección y después se quedaron por 15 o 20 años y después, bueno, fueron dictadores, ¿no? Yo creo que el Congreso tiene que mejorar, puede hacerlo, pero bueno, hay una grieta que es de pensamiento, ¿no? Está, como siempre, en el mundo y en la Argentina y también radicalizado. Aunque a veces la conveniencia política lo disimula, muchos, por ejemplo, bueno, Massa, como te digo, era liberal y parece que está con reuniones con Cristina, que teóricamente no tenía esa posición, o con Aníbal Fernández, pero uno con tal de mantenerse en el poder a veces se hacen pactos así, pero si no la grita es izquierda y bueno, y las sanas instituciones, un centro de derecha, digamos, o ser liberal, ¿no? Carlos. Esa es la grieta en el mundo y ojalá que se pueda, digamos, solucionar del lado de lo que favorece a la actividad privada, a la defensa de las instituciones. Gustavo te quiere preguntar acá la última. No, vos hablabas de Massa y yo me imagino cómo estaría reaccionando ahora todo el sector digamos, sindical afín al Frente de Todos, si estas medidas de aumento de la tasa de interés las estuviera llevando a cabo un gobierno como el de Macri, ¿no? Bueno, vos te acordás cómo pasó. Sí, no, era prácticamente la entrega del cuerpo a los intereses foráneos. Ya estaba Cuba en la calle. Yo creo que sí, cuando hay actividad, pero cuando hay una sana moneda, está bien que el interés tenga un punto, 2 o 3 para que la moneda propia prevalezca y que no haya, digamos, apetencia por ir a otra moneda como el dólar, por ejemplo, pero eso en muchos países ni siquiera se piensa. Hay lugares donde se lo rechaza porque hay estabilidad y la economía sana, y eso favorece a la actividad para largo tiempo. Es que hay gente que no ha visto un dólar en su vida, no ha visto un dólar físico en su vida. En muchos países no lo han visto porque no ha sido necesario. Somos, después de Estados Unidos, el país con mayor cantidad de billetes de dólar circulando. Es un disparate. En realidad, una definición de nuestra clase política, ¿no? Sí. Bueno, vos fíjate que el billete de 1.000 pesos valía $50 cuando se hizo y vale $3. No. 3 y pico. Eso hoy, la semana que viene, vemos. Pero
Carlos, mira, aprovechando yo te quería preguntar en concreto respecto de la actividad, que es una de esas que uno sabe, que es uno de los pilares de la producción en la Argentina, la agroindustria. ¿Cómo Sí. ven, cómo ha sido el desenvolvimiento en estos años tan turbulentos de la Hola. economía argentina y cómo lo ven de aquí a 2 o 3 años el panorama de la actividad? Mira, el agro es una fuerza principal en la Argentina que aún con retenciones y Sí. con un dólar subvaluado que pagan, es el principal generador de divisas para el país. En una exportación de alrededor de 90.000 millones, el 60% del campo. Vaca Muerta debería ser ya, digamos, otro generador de divisas como lo es el campo. No lo es porque estamos a las vueltas siempre. Pero bueno, ojalá un día pueda hacerlo. Yo digo, la vida de los países supera a los del ser humano. Nosotros pasamos, los países a veces están mal, después a través de algunas décadas vuelven a acertar. Nos va a ir según como hagamos las cosas en ese sentido. Así que, pero en la agroindustria, yo digo siempre, a mí me gusta ser pariente del campo. Nosotros tenemos el sector de la maquinaria agrícola y en los últimos años también hemos trabajado porque el campo ha sido exitoso, ha producido bien. Y hoy mismo, bueno, está realmente, hoy sí con un problema porque hace más de 3 meses que no llueve. Prueba de ello son los incendios que se están acá en la isla, que viene a Rosario, que hay un humo muchas veces increíble, que bueno, que no se sabe bien todavía cómo son las cosas en ese sentido, pero el campo es un motor para la industria, para el comercio, para la construcción. Del campo, además de generar divisas, salen muchas actividades que han tenido un desenvolvimiento para que el país todavía esté sosteniéndose como se está sosteniendo ahora. El peor flagelo es la inflación, eso hay que bajarlo porque nosotros si llegamos a pasar del 100% es algo que no se puede sostener. Claro. Carlos, te agradecemos muchísimo, ¿eh? Bueno, fantástico. Te Juan mando un Carlos fuerte y amigo abrazo, Varela, Carlitos. un abrazo muy grande, un placer siempre hablar con ustedes. Gracias. Un abrazo, un abrazo. Gracias. Carlos Alberto Castellani, ex diputado nacional, empresario exitoso de Apache, una empresa líder en la República Argentina y, ¿por qué no decir no? ¿Por qué no decir que no? En América.